El obscurantismo religioso. El deterioro de la Iglesia, segunda parte. Al final de la clase anterior vimos cómo se fue corrompiendo la Iglesia, que esa corrupción y decadencia empeoró con la unión del Estado y la Iglesia. El Estado representado por el gobierno, en ese caso el emperador, y la Iglesia, representada por el obispo, al grado de pasar los dos poderes a una sola persona, más por el deseo del poder y ambición que el de la fe u obediencia a Dios, dando así el inicio a la era del obscurantismo religioso o simplemente obscurantismo, el cual consistía en ocultar todo conocimiento, como la prohibición del uso de la razón, tanto para la religión, el juicio crítico o el científico en general. En pocas palabras, para mantener incultos, analfabetos y desinformados a la población, ya que se ha comprobado que entre mayor es la ignorancia del pueblo, mejor y más fácil será su control. Y de eso, pues nos lo ha hablado la Biblia, ¿verdad? Nos lo advierte. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Eso lo leemos en el libro de Oseas 4:6. Y qué mejor fuente de control, hermanos, que la ignorancia cultural más la mentira religiosa. Y las cuales unidas tienen ese poder. Y hoy también lo vemos con muchas formas de control y de distracción. Un ejemplo, bueno, pues la televisión, ¿verdad? Una fuente enorme de distracción y de control con sus novelas, sus deportes, los chismes de farándula, las falsas noticias, las redes sociales que ahora también mantienen a todos concentrados en ellas, distrayéndonos. Y por parte de la Iglesia, las innumerables nuevas y falsas doctrinas o prácticas que por falta de estudio se creen y practican. Un pueblo ignorante, un pueblo que no lee, que no se informa, que no investiga varias fuentes o que se conforma con una sola opción, es un pueblo que se va a perder, hermanos, ¿sí? Un pueblo que se preocupa más en su comodidad, en matar el tiempo con el entendimiento, en una vida sedentaria, sin propósito, sin planes, metas o motivación, siempre será controlado. Pero volvamos al tema central. Quedamos que el obscurantismo religioso era la restricción del conocimiento en general, pero principalmente doctrinal o religioso. No a todos, hermanos, no a todos se les prohibía eso, ¿verdad? Hubo muchas restricciones, ya que solamente a ese grupo muy selecto podían darle el acceso al conocimiento, principalmente a los de la clase alta y los clérigos, debido a que a los humildes se les mantenía con la ignorancia y pobreza por su conocimiento, ¿verdad?, de la reacción al poder del control que ellos tenían a través de eso, de la ignorancia. Y pues eso lo hemos visto, ¿verdad?, por siempre, y nos suena muy familiar aún en este tiempo. Un ejemplo muy común ahora de esto son las llamadas misas o servicios religiosos de entonces, que fueron únicamente en latín, un idioma que era incomprensible para el pueblo en general de esa época, el cual gracias a eso mantenían ciegos con la ignorancia de la verdad de la sana doctrina a todos, menos por supuesto a los religiosos pues que sí tenían acceso a las escrituras. Y así por más de 1000 años el catolicismo romano mantuvo a las personas de muchas naciones bajo su dominio y su control con la oscuridad de la ignorancia. En la clase pasada mencionamos cómo Constantino el Grande ordenó recoger todos los escritos, ¿verdad?, cartas o rollos con el tema religioso de los cristianos para destruirlo. Pero no lo logró del todo, ya que también él más adelante pudo descubrir el poder del control a través de la religión, ¿sí? Él podía ejercer ese poder a su pueblo con el dominio, como ya dije, religioso.
simplemente legalizó la práctica del cristianismo. Recordemos que antes de que él legalizara o diera permiso al cristianismo, a que se practicara el cristianismo, los cristianos fueron perseguidos y asesinados de una forma brutal, de tal manera que ellos tuvieron que salir corriendo a diferentes ciudades, ¿verdad? Todas ellas entre el Imperio Romano. Y así fue comenzando pues esa mezcla de las creencias religiosas de la antigua Roma y la fe pura del cristianismo primitivo, que hasta entonces y desde el año 33 después de Cristo había sido un crimen. Aún hoy, hermanos, en muchos lugares la iglesia y el Estado trabajan juntos. Y usted pone, si usted pone atención, muchos monarcas y gobernantes, ahorita en estos tiempos, al inicio de su mandato, casualmente van al Vaticano para reunirse con el Papa. Obviamente porque este tiene el control religioso todavía y monetario de muchos lugares. Lugares en los cuales, bueno, pues principalmente él ha hecho inversiones, ¿verdad? Otro dato, bueno, la iglesia en general, como sus líderes, pues también no pagan impuestos, por lo tanto también tienen muchas libertades y beneficios, porque son intocables por el Estado, sí, hagan lo que hagan, aunque sí ya ha ido cambiando un poquito, ¿verdad? Esto último, este privilegio ha sido cambiado principalmente en las últimas décadas, porque desde los últimos 1500 años o más, el clero era intocable. Podían hacer cualquier crimen y nadie podía detenerlos o juzgarlos, ¿verdad? Y menos condenarlos. Y no quiero que piensen que solo estoy hablando de la iglesia romano-católica. No, hermanos. Hasta ahora ha sido así porque hemos comenzado de una forma cronológica en la historia del cristianismo. Ya vimos cómo la iglesia cristiana en sus primeros 3 siglos, del cómo después de esos 300 años fue nombrada católica universal. ¿Sí? Corrompiendo las prácticas y doctrinas de las escrituras, ocultando los rollos, las cartas y escritos de los apóstoles y de los primeros cristianos, adjudicando sus propias normas, tradiciones y doctrinas de su iglesia, las cuales durante los últimos 1500 años han cambiado como al igual que el nombre de esta antigua asociación. Por eso, como dije, no solo vamos a hablar de ella, al menos por ahora, hasta cronológicamente con el tiempo, ¿verdad? Conforme vayamos narrando la historia, va a aparecer pues otros pasajes sobre el cristianismo de otras asociaciones, ¿verdad? Recordemos que pues que no porque sea una asociación antigua, poderosa, enorme, rica, famosa, tiene que ser la verdadera. Una mentira, hermanos, como dijimos en la clase pasada, que se repite vez tras vez, ¿sí? Desgraciadamente se cree. Repito, se cree como una verdad, pero no lo es. Porque siempre, hermanos, siempre la verdad va a salir a la luz. Por eso les voy a decir, no solo por lo que ustedes aprendan, ya sea escuchando o viendo, tienen ustedes que investigar y tienen ustedes que confirmar bíblicamente, principalmente, también el origen, no solo de la información que están obteniendo, sino el origen del lugar y las doctrinas de ese lugar en donde ustedes están congregando. ¿Sí? Esos inicios, sus doctrinas, principalmente, hermano, lo que nos tenemos que enfocar cuando uno se congrega es que la doctrina sea sana, que sepan quién es Dios y cuál es el plan de salvación. ¿Ok? Eso es lo que tienen ustedes siempre que investigar de primera mano, no solo porque alguien famoso les diga, alguien que aparentemente sabe mucho. Recuerden que es muy fácil caer en esas grietas de mentiras, ¿ok? A través de la historia lo hemos visto. Y ahorita, bueno, pues estamos viviendo los últimos días y sería terrible, ¿verdad? Que nos perdamos. O sea, no solo perder el tiempo, sino nuestra salvación por estar en un lugar equivocado,
¿sí? Haciendo las cosas que pues muchas veces por ignorancia no sabemos y que no están en la Biblia. Porque un cristiano, hermanos, así a secas, un cristiano sigue únicamente lo que la Biblia dice, la solo escritura, sin más y sin menos. ¿Ok? Así que por ahora estamos hablando del catolicismo romano, el cual trajo el obscurantismo religioso, y ya más adelante hablaremos, obviamente, conforme va apareciendo el protestantismo y lo que fue la reforma religiosa. Pero antes de continuar vamos a hacer una oración, hermanos. Amado Padre, gracias Dios Todopoderoso, bendito sea Señor, te alabamos Padre y agradecemos por este tiempo. Señor, te pido humildemente que guardes este tiempo, Señor, que cubras la información que se va a dar a través de él, que permitas a mí principalmente, Señor, dar la información de una forma clara y objetiva. Tú conoces mi corazón, Padre, y las intenciones que tengo con este tema, Señor. Protégenos, Señor, también a los que me verán, a los que me escucharán. Quítales, Padre, cualquier estorbo que ellos tengan, pero también darles la sabiduría para que retengan lo bueno, Señor. Que tengan la inspiración de analizar las cosas, que no se sientan ofendidos, pero principalmente que les nazca, ¿verdad?, las ganas de saber más y conocer más sobre la historia de nuestra fe. Gracias, Padre, por las vidas de todas las personas que me van a acompañar. Gracias, Señor, y te pido nuevamente que nos guardes, Padre, que cubras cada una de nuestras necesidades, pero principalmente que seas tú, Padre, el que guarde en cada uno de nuestros corazones el mensaje que se dará hoy. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, el término católico universal tiene una connotación diferente y esto da origen a otra mentira de esta asociación de origen romano, ¿sí? La interpretación del contexto bíblico y del lenguaje. Recordemos que las escrituras fueron escritas en su original en el hebreo y en el griego. Las palabras católico sí aparecen en los textos originales. Sin embargo, como ya lo mencioné, por un mal uso de la interpretación o de traducción, muy convenientemente la Iglesia Romano-Católica adoptó como el nombre de su asociación esta palabra, católicos, para así forzar su entrada en la historia del cristianismo como el grupo fundador original y dueño absoluto del cristianismo, lo cual hasta ahora se ha comprobado tanto históricamente como bíblicamente que no es así. El origen de la palabra católico viene del griego católicos, que significa universal o total, es decir, algo que abarca a todos sin exclusiones. En los primeros usos dentro del cristianismo primitivo de esta palabra católicos, no tenía la connotación de una organización religiosa como la entenderíamos hoy, sino que se refería a lo que sería la Iglesia Universal, esa comunidad cristiana universal, es decir, a la Iglesia que se extendía por todos los pueblos y naciones sin importar su origen, su cultura o idioma, tal como Jesús ordenó. Ir a todas las naciones y compartan el plan de salvación, ¿sí? Es por eso que se sobreentiende que en sus inicios el término universal o católicos se usaba para describir lo extenso del cristianismo primitivo, el cómo se iba extendiendo el mensaje a todas las naciones conocidas de esa época. Ese movimiento que buscaba unir a todos los creyentes en ese mensaje de salvación sin importar sus orígenes o nacionalidad. Por ese término específico de universal o católicos, es que se quería abarcar únicamente, o sea, totalmente a las naciones con el mensaje de la fe cristiana.
Y a medida que el cristianismo se comenzó a expandir desde Judea hasta el resto del mundo conocido de entonces, principalmente el Imperio Romano, el término católicos o universal ayudaba a diferenciar a los cristianos de las otras religiones o creencias religiosas de entonces. Recordemos que el término cristiano como tal era asociado a un crimen, ¿sí? A un criminal, y por eso eran perseguidos. Así que en ese sentido, ser católicos significaba ser parte de una comunidad de creyentes unificada, fuerte y común, que compartía pues no solamente las enseñanzas de Jesús, sino también se basaban únicamente en las escrituras, tanto de los profetas y apóstoles, como lo que se iba enseñando, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como la Biblia. Ahora, el término católicos, según los registros históricos, se usa en el año 110 después de Cristo, ¿sí? Por el señor Ignacio de Antioquía, quien se refirió a los cristianos de entonces como católicos, y de ahí que sacan el nombre de Iglesia Católica para ponérselo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, como lo conocemos ahora, ¿sí? Comparada únicamente ese nombre, Iglesia Cristiana o Iglesia Católica, con Iglesia Católica Apostólica Romana, no abarcaría, ¿verdad?, el mensaje que era su original en el principio, esa unidad espiritual y doctrinal, ¿verdad?, según las escrituras. Ahí sí hay una gran diferencia, porque la verdadera iglesia fundada por Cristo enseña una fe unificada en el Evangelio de Cristo nada más. El término católico como tal representaba ese sistema de prácticas y normas que diferenciaban a todas las demás. Por lo tanto, el uso católico como término en un principio, hermanos, jamás fue vinculado a la idea de una primera jerarquía eclesiástica central, como el caso de la ahora sí Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que se usaba para describir una unidad más amplia que abarcaba todas las comunidades esparcidas, ¿verdad? Todas esas comunidades cristianas esparcidas, pero unidas por una única fe en común, que era nuestro Señor Jesucristo. Ya con el paso de los siglos, ese término fue pues forzado para adoptar una carga más institucional y dogmática. De ahí el nacimiento de esta asociación romana. Principalmente, ¿verdad?, pues con la llegada de la autoridad papal a Roma. Lo que vimos en la clase pasada. Primero el obispo, líder de la iglesia, convertido también en gobernante, y siglos después se convertiría en papa, figura jerárquica que identificaba a la iglesia como una figura principal por su poder político y religioso, representados obviamente por esa autoridad autonombrada cabeza de la iglesia. Y así el término católico pasó a ser un término de descripción universal o total de unión espiritual de la iglesia primitiva, a convertirse en el primer nombre de una institución político-religioso específica, que con el tiempo se distinguió de otras ramas religiosas gracias a su poder y dominio territorial, económico y político, pero no doctrinal, porque ésta a través de los siglos ha cambiado sus propias enseñanzas, desde los apóstoles recibidas por Cristo y los profetas, hasta lo que ellos van transformado a lo largo de estos 1500 años, ¿verdad? Con sus propias doctrinas, dogmas y tradiciones de su asociación. Conforme al paso de los siglos llegamos también, pues llegaron también la separación de otras ramas religiosas, como lo fueron
en sí, la iglesia cristiana original, la ortodoxa, griega y la protestante. Y todo esto gracias, ¿verdad, hermanos? A la trampa, a la mentira, como lo hace la publicidad de ahora, ¿no? Esa publicidad moderna. Un ejemplo sería un producto que puede llamarse saludable, natural o orgánico. Pero si usted escudriña en la información de ese producto, encontrará sus ingredientes, ¿verdad? Número 1, que tiene imitación de sabores, que son colorantes artificiales, saborizantes artificiales y que también son productos altamente tratados o procesados. Pero ellos dicen que son saludables o naturales en su portada. Pero como dije, escudriñando, leyendo las letras pequeñitas, vemos que no es así, ¿verdad? Y como esa publicidad, el consumo de la mayoría los hace populares. Se cree que son buenos precisamente gracias a esa publicidad, a esa fama, pero no lo son. Lo mismo pasa con esta asociación, la cual si usted se toma el tiempo de investigar sus orígenes, concluiría, ¿verdad?, que de cristiano pues no tiene nada, ni el nombre, porque no es lo mismo iglesia solo católica que iglesia católica apostólica romana. Ahí está el poder de la mentira, esa mentira de la que la mercadotecnia a través del tiempo se ha pues comprobado, ¿verdad?, que es mentira, ¿sí? Disfrazada ahora sí que de una verdadera iglesia universal, pero no lo es. Porque estrictamente, por definición, toda iglesia cristiana es católica, si nos ponemos exigentes, con el estricto significado de la palabra universal o católico, y con su real uso en el término griego por definición, ¿sí? Pero la iglesia católico romana o católica papal no puede ser llamada cristiana, con el estricto uso del término cristiano, tomando en cuenta que el cristiano desde el siglo 33 después de Cristo fue perseguido, encarcelado y desvivido de formas terribles, ¿verdad? El cristiano, además de seguir solamente a Jesús, se distingue por guardar celosamente, repito, celosamente y únicamente a las escrituras y no a otros dogmas, creencias, doctrinas o tradiciones impuestas por hombres, como en este caso llamadas la tradición de la iglesia y no la solo escritura. Por eso, esta asociación religiosa cae por definición en la categoría de secta. Esto lo vimos en el video anterior, donde explicamos qué es religión, denominación y secta. En fin, hermanos, continuamos. Se cree que el cristianismo primitivo murió y renació varios siglos después con la reforma religiosa o el origen del protestantismo. Pero no, hermanos, el cristianismo, ¿sí?, la fe verdadera, la sana doctrina siempre ha permanecido, siempre ha estado ahí. A pesar de las persecuciones, a pesar de los asesinatos, a pesar del encarcelamiento, a pesar de los intentos de adoptar otras creencias y mezclarlas con la sana doctrina, a través de miles de años hasta hoy pertenece la fidelidad del cristianismo, ¿sí? Los cristianos celosos de la verdad han logrado proteger esa fe cristiana desde el principio, porque siempre, como ya dije, han existido hombres que defienden la sana doctrina. La han defendido muchas veces con sus vidas, su seguridad, su integridad y estabilidad, pues muchas veces han tenido que huir y exiliarse a otros países para no ser asesinados. Hoy lo seguimos viendo, hermanos. En muchos países aún hoy en día está prohibido el cristianismo, en donde aún a los cristianos se les condena y hasta muerte, ¿verdad? El cristianismo es
pues la fe, en mi opinión, a la que más se han burlado, la que más prohíben, la que más atacan. Yo no he visto pues carnavales donde se burlen de Buda o de Mahoma, pero sí he visto burlándose de Jesús, no solo en carnavales, en diferentes eventos, ¿sí? Lo último que vimos fue en la entrega de los premios de los actores, ¿verdad? Yo no he visto que le llamen intolerantes o protesten en contra de otra religión. En este caso, bueno, pues ¿qué tal el Islam? A pesar de los tantísimos ataques terroristas que han hecho, nadie los ataca, nadie los apresa, ¿verdad? Pero sí al cristianismo y a los cristianos. En fin. Ya les mencioné a algunos de los hombres en las clases pasadas que han defendido a lo largo de la historia la fe cristiana. Y algunos de ellos ya fueron llamados también padres de la fe. Hombres llenos del Espíritu Santo que aún estando dentro de la Iglesia católico romana, bajo ese dominio de sus doctrinas, no estuvieron de acuerdo con las prácticas impuestas por los líderes de esta asociación. Entonces ellos siguieron defendiendo la sana doctrina, los cuales, ¿verdad?, hicieron varios escritos a su vez y libros para seguir defendiendo nuestra fe, esa sana doctrina, la del cristianismo, la cual los apóstoles aprendieron directamente de Jesús. Porque recordemos, hermanos, que los rollos, cartas y todos los escritos de los apóstoles y primeros cristianos fueron recopilados por Constantino el Grande. Estos estaban resguardados para que nadie ahora sí que tuviera acceso a ellos, ¿verdad? Solo los del clero, los pudieran ver y entendieran, porque fue, como ya mencioné, compartida la información al pueblo solamente en latín a través de sus misas. Y les voy a mencionar en forma cronológica algunos hombres que desde adentro de esta asociación católico-romana fueron impulsando las escrituras hasta la llegada de la reforma religiosa. Y uno de ellos fue Jerónimo, el judío que tradujo la Biblia del griego al latín en el año 382 después de Cristo. Esta Biblia conocida como la Vulgata latina o la Septuaginta, el cual era todo un erudito. Jerónimo sabía griego, arameo, hebreo, un hombre muy culto y lleno del Espíritu de Dios. Y bueno, hasta ahora su traducción es la versión oficial que usan los católicos romanos desde el año 1546, gracias al Concilio de Trento, ¿sí? Otro hombre es Atanasio de Alejandría, en el año 373 después de Cristo. Él murió exiliado porque, a pesar de ser un monje o sacerdote dentro de la Asociación Católico-Romana, él defendía la sana escritura, entonces él era perseguido, ¿verdad?, por hacerlo. Otro, Ambrosio de Milán, del año 397. Él no inició como un religioso en sí, de hecho él fue un funcionario de la corte. Después el gobernador de Aemilia, Liguria, al norte de Italia, muy respetado por su pueblo, pues ya fue nombrado, ¿verdad? Recordemos que a finales del siglo IV había conflictos entre norte y sur de Roma. Roma y Milán y Nicea reclamaban el derecho a elegir su sucesor en ese entonces, y para evitar más alboroto lo nombraron a él. Y aunque al principio Ambrosio ahora sí que no quiso ese cargo, ya que para él era más fácil ser gobernante político que también religioso, porque una cosa, como dije, era ser un gobernante y otra cosa era ser cabeza de una iglesia. Y así en una semana, fíjense, en una semana fue bautizado, ordenado y consagrado obispo de Milán. Ya con el tiempo obtuvo la educación académica suficiente
para poder comprender la sana doctrina y aceptar de corazón a Dios. Entonces ya él se convirtió en todo un erudito, un teólogo muy destacado, con el conocimiento suficiente para defender la sana doctrina de la primera herejía conocida, doctrinalmente hablando, ¿verdad? El arrianismo. Él dijo que virtudes sin fe son hojas florecientes en apariencia, pero productivas. ¿Cuántos tienen la piedad y sobriedad, pero no fruto? El arrianismo, hermanos, es una doctrina que rechaza la divinidad de Jesucristo. La inició el sacerdote Arrio, de ahí el nombre, el cual estaba en contra del Dios Trino. Doctrina que aún hoy se cree y practica por varias asociaciones sectarias. Por un lado, los unitarios y por otro, los testigos de Jehová. Por mencionar solo algunas, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová, bueno, ellos tienen la creencia del arrianismo pura, porque ellos piensan que Jesús no tiene origen divino, sino que es meramente humano. Y por otro lado, los unitarios, que se van al otro extremo, que no creen en el Dios Trino. Ellos creen en una sola persona o deidad en Dios. Otro defensor de la sana doctrina sería Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín. Él fue un gran teólogo, también brillante, ¿verdad, hermanos? Es comparado con su conocimiento, su sabiduría, con el apóstol Pablo. Según la opinión de muchos, tiene el mismo nivel de educación y cultura que tuvo Pablo. Él se convirtió al cristianismo a los 33 años de edad. Cuentan la historia que él fue un hombre muy mujeriego y dado al vicio, al despilfarro y la perversión. Tuvo un hijo fuera del matrimonio con Melania, una mujer de Cartago, al que llamó Adeodato, refiriéndose a él en sus escritos como el hijo del pecado, al cual tuvo a sus solo 17 o 18 años de edad. Eso hasta que entregó su vida a Cristo de verdad, ¿verdad? Gracias al obispo Ambrosio, quien lo admiraba por su extraordinario don de predicación y cultura, quien le daría el acceso a los escritos del filósofo Plotino y también a las epístolas de Pablo de Tarso, el apóstol, escritos que le ayudaron a encontrar la verdad en las sanas escrituras e inspirarse en defender la sana doctrina con sus propios escritos. También llegó a ser obispo de Hipona al norte de África, de ahí su nombre, San Agustín de Hipona. ¿Sí? Juan Crisóstomo, el apodado Boca de Oro, bueno, lo mencionamos también en la clase pasada, ¿verdad? Él, pues, era famoso porque él tenía una manera muy clara de compartir el mensaje. Él se distinguía porque su mensaje era netamente en base a la Biblia. Él no usaba otros escritos, aun cuando se los imponía su asociación romana, ¿verdad? Porque él siempre lo hacía también de una forma clara, sencilla, para que todos los demás lo comprendieran. Entonces él también fue perseguido por esta autonombrada iglesia verdadera y tuvo que huir. También estuvo en el exilio. Ya en el año 450 al 1500 aproximadamente se da el inicio oficialmente a la llamada historia más oscura de la humanidad, conocida como el obscurantismo religioso o el obscurantismo de la iglesia. La caída del Imperio Romano aproximadamente fue en el año 476, donde finalmente los romanos fueron vencidos y la forma de control en todos esos siglos fue a través de la iglesia en manos del, como dijimos la clase pasada, del Pontifex Maximus, el máximo pontífice, porque el título de papa aún entonces no existía. Entonces ese poder del sumo o máximo pontífice comienza a crecer de una forma poderosísima, dominando las conciencias de todos los que trabajan, los que pues estaban bajo su mando dentro del imperio. Ya siglos después llegaría el papado
y este iniciaría a partir del siglo VI hasta el día de hoy. Los cristianos sabemos que la misión original de la Iglesia, hermanos de Cristo, fue manifestar la gloria de Dios. Eso lo leemos en Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sí? La palabra nos dice que la Iglesia es la encargada de dar a conocer los misterios y las maravillas de Cristo. Y esto no era a filo de espada o a la fuerza, ni con poder político, no. Esto era algo desde su origen espiritual, porque Cristo nunca vino a forzar nada, hermanos, porque Él respeta las decisiones de las personas, porque Dios dio a su Hijo unigénito para que todos, ¿verdad? Todo aquel que en Él creyere no se perdiera más, que tenga la vida eterna. Pero los pseudocristianos de entonces ya estaban todos llenos de violencia y a la fuerza querían que las personas se hicieran cristianas, ¿verdad? Y de ahí vienen las cruzadas. Y un ejemplo, ya regresando al principio, sobre este espíritu de violencia, lo vemos en Juan 18:10, con el apóstol Pedro, precisamente en la noche en la que llegaron a detener a Jesús. Cuando Pedro corta la oreja de Malco, ¿verdad? El siervo del sumo sacerdote. La violencia por delante, siempre, siempre Pedro y sus impulsos. Y Jesús, bueno, pues dando ejemplo de su paz, coloca la oreja de regreso y sana a Malco de sus heridas, ¿verdad? Y le dice Jesús a Pedro que guarde la espada, porque no es con violencia. Y este es uno de los valores o principios que hemos perdido los cristianos a través del tiempo, hermanos. La obediencia a ese primer punto, la no fuerza, la no violencia, la no presión, ¿sí? Sé que me estoy desviando un poquito, pero refiriéndome a esto de la violencia o presión, no vamos a conquistar o a ganar a las personas en Cristo. Lo vamos a lograr con ejemplo, con testimonio, ¿sí? No gritándole al esposo o a los hijos, obligarlos a que vengan a la iglesia, o a la esposa, ¿verdad? Que regañándola y diciéndole que se someta. O a ese amigo, o ese vecino, ese ser querido que queremos que se convierta. No lo vamos a conquistar ni a la fuerza, ni mareándolo con lluvia de versículos. No, hermanos, lo vamos a conquistar, o los vamos a conquistar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, ¿sí? Ahora sí que las personas se ganan en paz, en silencio, ¿sí? Ahora sí. Entonces, desde el día del Pentecostés hasta finales del primer siglo, cada congregación era pacífica, independiente, ¿sí? Cada una era gobernada por un grupo de ancianos, como los llama así la Biblia, pastores o presbíteros. Y de este grupo, en cada iglesia o congregación siempre resaltaba uno que resultaba ser el pastor, a quien todos reconocían, ¿ok? Pero no porque él se impusiera así con su poder, no. Él resaltaba por su autonombrada, su autodominio, ¿verdad? Su fidelidad a la palabra, porque él resaltaba por tener la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo, por la sabiduría que demostraba para llevar a manejar sabiamente a la congregación. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis 2 y 3, el mensaje de las 7 iglesias, cómo se describe al ángel de la iglesia. En este caso, pues se refiere al pastor. Entonces concluimos que la iglesia no era una asociación enorme, rica y poderosa, con dominio político y religioso para someter al pueblo, las ciudades o las naciones. No, hermanos. Era sencillamente un grupo reducido de personas
de las cuales eran lideradas por un hombre que Dios hacía destacar, y era así como se gobernaba la iglesia. Bíblicamente, y no como siglos después se fue haciendo con los emperadores y los mal llamados obispos y después papas, ¿verdad? Entonces se le llamó obispo al representante o responsable de la iglesia, y a los demás se les llamó presbíteros, una palabra que sí aparece en la Biblia y no como la de papá o santo padre. Y esos líderes, al reconocerse como hombres de poder y que las personas los miraban con autoridad, comienzan a manipular las iglesias, y se usa la palabra principalmente padre, ya de una forma regular. Y ya para el año 499 el título de padre se oficializa, y al obispo de Roma posteriormente se le llamó Padre Universal, o sea, Padre Católico, ¿verdad? Es decir, Padre u Obispo de toda la iglesia. Fíjense cómo transfieren o transgiversan las palabras, ¿sí? Cómo las pueden usar a su conveniencia. Ya para el año 394 surgiría una de las tantas doctrinas que se instituyó fuera de las enseñanzas apostólicas o fuera de la Biblia. Y esta es la enseñanza del sacrificio de la misa, donde el Padre ofrece el pan y el vino, donde se cree que se está sacrificando de nuevo a Cristo. Por eso se le llama el sacrificio de la misa. Y ya en Hebreos 7:26 se describe a Jesús como el sumo sacerdote que necesitamos tener. El santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, pues no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, ¿verdad? Como los antiguos sumos sacerdotes del pueblo judío que ofrecían sacrificios en el holocausto para perdón de pecados. Primeros los pecados de él mismo y después lo del pueblo. Pero con Cristo, como dicen las escrituras, ya no es necesario ningún sacrificio, porque él se sacrificó a sí mismo una sola vez. Y fue hasta el año 499 o 500 cuando ya se les llamó papas, y ellos se sacan de la manga que fue el primero Pedro, el primero, ¿verdad? Pero pues eso sabemos que no. Primeramente, porque Pedro jamás estuvo en Roma. Yo, en mi opinión, diría que deberían de haber escogido más a Pablo, porque él sí fue el que viajó a esos territorios. Pero Pedro no hay registro de que Pedro anduvo por allá. Y pues él también, Pedro, nunca aceptaría ningún título que lo hiciera resaltar de los otros apóstoles. Y también porque no existe, como ya dije, ningún registro dentro del año 33 hasta este año 500, casi 600, de algún tipo de papa, ¿verdad? O sus sucesores de Pedro, suponiendo que Pedro sí fue el papa número 1. Pero entre ellos, desde el año 33 hasta la oficialización del título papal, no hay mención de ningún título jerárquico, en la historia de la institución católica romana. Porque en la Biblia obviamente no aparece, pero miren, ni siquiera en la historia de la propia institución que se inventó, que fueron papas desde el año 33. Y bueno, esto les voy a leer el libro 1 de Pedro 5:1 y nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también, escuchen. Pedro dice de sí mismo, yo, anciano, también con ellos. O sea, se está poniendo al mismo nivel que todos los otros ancianos. Él no se está resaltando ni como papa ni como gran pontífice, ¿verdad? O Padre Santo, Santo Padre, como sea. Él está diciendo,
ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahí, hermanos, podemos ver que Pedro jamás hubiera aceptado tal título, ¿verdad? Ahí no dice ni papa, ahí no dice yo, Pedro, el papa, yo, Pedro, la piedra donde se edifica la iglesia, yo, el portador de las llaves del cielo. No, ahí dice simplemente yo, anciano, al igual que los otros. O los otros también eran papas, porque él dice también con ellos, ¿recuerdan? Y dice, será revelada, aquí está una instrucción apostólica, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, como cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea Jesús, en su segunda venida, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Nada que ver con lo que ahora sí que esta gente comenzó a reclamar, en puesto, en poder, en lujo, en galardones y a la fuerza. Entonces, según la tradición o doctrina de la Iglesia Católico-Romana, han existido 263 papas, y de los cuales 37 están catalogados como antipapas, o sea que fueron personas que hicieron muchísima maldad, y otros 78 han sido canonizados. Esto significa que han sido santificados según la creencia católico-romana, ¿verdad? Esto significa que pasan a un nivel de divinidad o de veneración. Ya a diferencia para un cristiano que sigue únicamente las escrituras, bueno, pues santificado de esa manera de verlo es idolatría. Aunque para el católico romano no, porque ellos no los idolatran, ellos los veneran. Aunque idolatrar y venerar, según la lengua española, significa lo mismo, pero ellos no lo ven así. Investíguenlo, hermanos, sinónimo de idolatrar o sinónimo de venerar o sinónimo de adorar, y verán que significa lo mismo, idolatría. Para un cristiano santo, es simplemente alguien que se ha apartado, separado del pecado, alguien que no practica el pecado, o sea que pues nosotros mismos, ¿verdad? Un cristiano es un santo del Señor, y esto lo vemos en Primera de Pedro 1:15 al 16, y nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí entendemos la gran diferencia, ¿verdad? De santificar y ser santo. Ahora, según los registros, el primer obispo, ojo, obispo y no papa, mencionado alrededor del año 67 al 79 fue Lino, y del 79 al 91 fue Cleto. Como dije, obispos, ¿ok? Del año 88 al 97 fue Clemente. Y estos tres obispos de Roma, los cuales dejaron escritos o cartas, jamás reclamaron algún título o puesto de supremacía universal o de poder, ¿sí? De los años 100 a 154 hubo otros 6 obispos que más o menos, ¿verdad?, dirigieron la iglesia romana, pero aún no se llamaban papas. Hasta ahí tampoco hay registro papal, aunque quieran forzar la historia, no existe. ¿Sí? La misma historia se defiende.
En el año 156 aparece Aniceto, el cual pasó a la historia por querer influenciar a Policarpio, que fue pastor de otra iglesia, la de Esmirna, en Asia, y quería Aniceto influenciar a Policarpio para que cambiara, fíjense, para que cambiara la fecha de celebrar la Pascua. Y Policarpio se negó, le dijo, pues tú quién eres, o sea, tú vete a lo tuyo y yo a lo mío. Aquí comprobamos, hermanos, que no había una aceptación de algún líder universal o de alguien a cargo de todas las iglesias. Aquí podemos ver cómo entre ellos mismos había diferencias, ¿verdad? Algunos querrían dominar y otros no se dejaban, pero no había ese respeto que debería de tener el sumo, ¿verdad? El universal, el número uno de los obispos. Ya para el año 168 al 190 están los obispos Sotero y Eleuterio. En el año 202 al 218 está Seferino. Ya el 190, bueno, Víctor I. Y este Víctor gobernó amenazando a las iglesias orientales, los de Egipto y Alejandría, los cuales le dijeron, oye, espérame, o sea, tú en tu territorio, o sea, Roma, y nosotros en el nuestro. Hermanos, esto vuelve a mostrar cómo desde el principio hubo un descontrol, un desorden, ¿sí? No hubo lo que se presume hoy, que solo un líder tenía el control, el respeto y la admiración. Y menos, hermanos, en Roma. Ya del año 218 al 223 está el obispo Calixto I. Y él fue el primero en reclamar la supremacía de la iglesia romana en todo el mundo conocido. Y hubo un hombre llamado Tertuliano, que fue uno de los llamados padres de la iglesia por su conocimiento teológico y consagración del estudio de las escrituras. Y este dejó también varios escritos para defender la sana doctrina de las falsedades que ya estaban surgiendo desde entonces. Y este Tertuliano enfrentó a Calixto llamándolo usurpador y lo retó a confirmar bíblicamente que se dijera que existía la supremacía del obispado. Aquí volvemos a comprobar cómo ese dogma de un líder global o universal de la iglesia no es bíblico. Y como desde siempre, ahora sí también, han existido hombres llenos del Espíritu que defienden la verdad de las Escrituras. Así como alguna vez Pablo llamó la atención de Pedro porque éste quería seguir con la tradición judaica, ¿verdad? Siempre, hermanos, siempre vamos a ver personas celosas de las escrituras. Siempre han existido hombres que llamarán a corregir, ¿verdad?, la verdadera enseñanza apostólica cuando alguien quiera enseñar algo errado. Esto lo digo para los que creen que esto comenzó nada más con Lutero o con el nacimiento de la reforma religiosa. No, hermanos, esto siempre ha existido. Siempre ha habido gente rebelde a las imposiciones de los dogmas, mentiras, de las falsas enseñanzas antibíblicas. Y aún hoy, pero eso ya lo vamos a ver adelante, ¿verdad? Cómo se van apareciendo, como dije, cronológicamente más personajes. Ya en el año 223 al 314, y perdonen que no mencione a todos o los diga con detalles, que son muchísimos y esta clase sí se va a tomar mucho tiempo y es mejor que solo nombre, de alguna manera a las personas que de algo particular se resaltan en la historia, ¿sí? A fin de, pues en estos años hubo como 15 obispos en los años 223 al 314, fíjense. Hubo como 15 obispos en Roma y los cuales también presionaron más y más para que hubiera esa supremacía de Roma sobre las otras iglesias bajo el dominio del imperio. Pero ya en el año 314 encontramos a Silvestre y este era obispo de Roma cuando Constantino oficializó o legalizó la práctica del cristianismo en el siglo I. Por lo tanto, la contaminación fue más grande dentro de la iglesia.
Ya viene el Concilio de Nicea en el año 325, donde se reúnen para combatir la doctrina del arrianismo, la que ya habíamos mencionado. Y aquí se les da a los obispos no solo de Roma, sino de Alejandría, de Egipto y de Antioquía, y también en Siria, el Constantino, el emperador, les da la plena jurisdicción en cada una de las provincias respectivas, incluyendo la de Roma, y se les da a cada uno su grado de autoridad, pues las iglesias seguían creciendo y creciendo. Hasta ahí aún no hay registro, hermanos, de que se demuestre que todos los obispos se sometieran a uno solo, a uno mayor en poder, ¿verdad? Ya para el siglo 343 finalmente se reconoce el poder supremo del obispo de Roma sobre los demás, porque ellos decían que la capital del Imperio Romano era ahí, en Roma. Entonces concluyeron, si aquí vive el emperador, pues también debería vivir el obispo supremo. Y en esa misma época le arrebataron el dominio o la oportunidad a las otras iglesias, porque no los invitaron a la toma de esta decisión, ¿verdad? El nombramiento, el cual pues se inicia ya entre Roma y Constantinopla, una guerra, una batalla, siempre ellos con sus roces. Para el año 414, cuando aparece León, otro obispo de Roma, comenzaron a decir la palabra padre, no papa, padre, y se proclamó señor de la iglesia. Él dijo, cualquiera que se resista a mi autoridad está en camino seguro al infierno. Otra vez, aires de grandeza y de sentirse semidioses, ¿verdad? Este papa, León I, fue el primero en abogar por la pena o persecución a los herejes. Bueno, a los que él consideraba herejes. Fíjense cómo la persecución fue cambiando con el pasar del tiempo y convenientemente a las necesidades de ese líder, ¿sí? Primero fueron perseguidos los cristianos primitivos a causa de su fe. Después a los defensores dentro de la iglesia para proteger la sana escritura de las primeras falsas doctrinas. Y después a cualquiera que se opusiera a las órdenes del poderío de este líder de la iglesia. Ya en el año 450 se estableció el celibato sacerdotal obligatorio. Es decir, todo aquel que quisiera ser sacerdote no podía casarse. Y esta práctica alrededor de los años 300 ya existía, aunque no de forma oficial. ¿Recuerdan en la época de los monasterios cuando se aislaban del mundo? Bueno, ahí ya practicaban el celibato también, aunque no, como ya dije, se había oficializado. Cosa que la Biblia nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:2. Por eso es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces aquí dice que el obispo de la iglesia tendría que estar casado con una sola mujer. Y también nos habla de esta apostasía ya más adelante, Timoteo, bueno, 1 Timoteo 4:1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, ¿qué? Prohibirán casarse. Año 476. Es cuando se cuenta la historia de que es derrotado el Imperio Romano por Odoacro, un rey bárbaro. Y en ese año, casualmente, también surge la doctrina de orar por los muertos. Esta doctrina consiste en pagarle a los sacerdotes para que oren por los muertos, para que el perdón de sus pecados puedan salir puedan salir de un lugar intermedio entre la tierra y el cielo, llamado purgatorio.
lugar que se oficializó en el año 593. Aquí podemos ver cómo siempre nacían doctrinas y creencias fuera de la Biblia y que muchas veces se practicaban siglos antes de que las oficializaran, ¿sí? Ya en el año 526 la doctrina de la extrema unción, o sea, esto es que cuando una persona está muriendo y que no la alcanzan, ahora sí que no alcanza a llegar el sacerdote a darle los santos óleos, muere. Y este sacerdote lo rocía de aceite o de óleos, entonces eso garantiza que se va al cielo, ¿sí? Y ante la cual, dice la Biblia, sobre estas dos doctrinas sobre los muertos, dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Lucas 16:26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá pasar, ¿sí? Aquí Jesús, hermanos, nos muestra que un hombre se fue al seno de Abraham y cómo disfrutaba del paraíso, o sea, del cielo, en la presencia de Dios, o sea, la presencia y la paz de Dios. Y cómo al mismo tiempo otro hombre que estaba en un lugar de tormento, Lázaro y el rico. ¿Recuerdan esta fábula? Bueno, esa es la historia en la que el hombre atormentado le dice al padre Abraham que Lázaro venga y me moje un poquito mi lengua con agua porque estoy atormentado. Y él le contesta que no, porque nadie puede salir ni entrar de esos lugares, ¿sí? Así que no hay ni oraciones ni cuotas monetarias que valgan, hermanos. Por lo tanto, una vez muerto, todo se termina. Eso lo sabemos los cristianos. Se espera el juicio, ¿sí? No hay nada más. No hay ni reencarnación, ni limbo, ni purgatorio, ni extrema unción, nada. Solo la muerte. Y después la resurrección para juicio. Y ya, sin más. Ya en el año 590 aparece el Papa Gregorio. Ellos usaban nombres diferentes al nombre propio. Así que se hizo llamar Gregorio. Y estuvo por 14 años como papa. Aquí ya empieza el papado. Ya estamos a finales de los años 1590, ¿ok? Y cuenta la historia que fue uno de los mejores papas porque, entre otras cosas, él limpió a la iglesia de entonces de las cosas que ya estaban afectando a la institución. Corrió a los obispos corruptos. Él dijo que la iglesia es una iglesia santa y debe ser gobernada por hombres santos. Él sí conocía el significado de santo o de santidad, ¿sí? También eliminó la simonia. La simonia es cobrar por imponer las manos y recibir el poder de Dios. Eso adoptó el nombre como simonia del libro de los Hechos 8:18, donde un hombre de nombre Simón ofreció dinero a los apóstoles para recibir el poder que ellos tenían. Ese de al imponer las manos sobre los otros, pensando erróneamente que los dones de Dios se compran. Entonces, existía en ese entonces en la iglesia católico romana esta práctica, la simonia, ¿verdad? Donde pagaban las personas que quisieran esos superpoderes a la iglesia para recibirlos. Y Jerónimo fue el que ordenó que se cancelara esa práctica. Y en ese entonces los obispos o los cardenales también pagaban no solo por los puestos de liderazgo que ocupaban, sino que vendían el supuesto poder que ellos presumían tener, lo que decíamos de la simonia. Esto demuestra que los papas anteriores a Jerónimo vendían a cualquiera los puestos de poder religioso y también se rehusó a llamarse obispo o papa universal. Así que él llamó a ese título vicioso y orgulloso y no lo llevó.
Él abogó por los oprimidos, ¿sí? Este Jerónimo ayudó a los pobres, fue un hombre muy generoso y humilde. Y aproximadamente ya en el año 600 se oficializó la práctica de dar la misa en latín. Como dato curioso, el Papa Benedicto XVI hace lo mismo, pero solo algunas partes serán leídas en latín. Para los que no lo sabían, se está actualizando la Iglesia Católico Romana Apostólica, ¿verdad? Ya están otra vez queriendo dar las misas en latín, aunque sea un fragmento. Eso lo dijo el Papa Benedicto pasado, ¿verdad? Bueno, volviendo ya al año 604 al 682, en ese lapso hubo 15 papas, sin ninguna revelancia, ¿sí? Y con mucha ambición, hermanos. Mucha ambición, mucha corrupción, ¿no? ¿Sí? Y al entrar al año 683 aparece otro León II. Él llamó al Papa Honorio I, que fue el Papa anterior de él lo llamó hereje. Y aquí hay otra cosa extraña, porque se supone que el Papa es infalible, ¿sí? Así que si se muere, pues se supone que debe de seguir siendo infalible todo lo que hizo en vida. Pero no, este Papa lo llamó hereje. Entonces, ¿a dónde queda esa infalibilidad papal? Ya en el año 684 al 752 gobiernan 12 papas más y aparece un papa en el año 752 de nombre Esteban I. Y este recibió como regalo el territorio de Italia. Imagínense, llegas al puesto de ser papa y te regalan todo el territorio de Italia de manos del rey Pepín, que fue el papa de Carlo Magno, y ahí nacería el dominio terrenal del papado, porque hasta entonces todo el enfoque de los líderes religiosos era un reino espiritual político y no territorial, ¿sí? Para que se den cuenta de la importancia de ese dominio o poder. Y pues yéndonos algo ya más lejano en el tiempo, para que vean, para que noten el significado de esos puestos, pues vamos a ver allá por el siglo XIX con don Benito Juárez. Él, pues cuando fue presidente de México, le quitó el dominio a la iglesia, no solo de ser dueños de territorio, sino de controlar al Estado con la religión. Él separó al Estado de la iglesia. Por eso este señor, don Benito Juárez, no es muy querido por el clero allá en México, porque él los puso en su lugar, ¿sí? Él les dijo, usted ocúpese de la fe y yo como presidente me ocupo del Estado y del territorio de la nación. Pero vemos cómo ese poder de la iglesia romano-católica ha durado miles de años, hermanos, ¿sí? Ya para el año 757 al 795 gobiernan otros 3 papas y ya llegamos a León III en el año 795, el cual hizo un trato con Carlomagno. Este elevó al papa a una potencia a nivel mundial, político y religiosa. Así que la unión de León III con el emperador Carlomagno fue lo que le dio origen a lo que conocemos como el Imperio Sacro Imperio Romano. Ya en el año 787 se oficializa instaurar el culto a las imágenes y reliquias de la iglesia. Una de las doctrinas del papado es su infalibilidad, o sea que no se equivoca. Así que cuando él oficializa algo o decreta algo, no hay margen de error o de desobediencia. Se hace porque se hace y punto. Sin embargo, en base a esta orden del culto a las imágenes, en 1958, avanzando un poquito más en el tiempo, de 1958 a 1962, el Papa Juan XXIII decretó que quitaran todas las imágenes de los templos católicos romanos. Entonces, dígame, ¿se equivocan o no se equivocan los papas? ¿Son infalibles o no son infalibles?
porque así como quitan una proclamación u orden, la vuelven a poner o la mejoran o la empeoran, ¿verdad? Y este es el caso de las imágenes, ¿sí? Porque en ese entonces, volviendo al año 787, se legalizó el culto a las imágenes y reliquias. Pero en 1958 al 1962, otro papa decretó que las quitaran. Pero después fueron reinstituidas porque ahora todavía están las imágenes por todos lados, ¿sí? Las imágenes ya sabemos que son, pues, representadas con imágenes de hombres, ¿no? Que fueron de alguna manera personajes importantes en la historia del cristianismo. También sabemos que las reliquias son los objetos o pertenencias de alguno de estos personajes sagrados. Algo así como el manto de algún santo, la astilla de madera de la cruz de Cristo, botellitas de, aunque usted no lo crea, encontré que vendían botellitas con la leche del pecho de María, ¿sí? Y así fuese el pañuelo de alguien, que si el rosario, que si la espada, cualquier cosa o objeto sagrado para ellos, eso es una reliquia. Pero veamos lo que dice la Biblia al respecto. Éxodo 24 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, no hay nada más irracional, hermanos, que tallar algo y creer que te está escuchando o que te concederá algún deseo. Dios no es corruptible. Él no tiene que conceder cada deseo, ¿sí? Jesús nos enseñó a orar creyendo que Dios hará conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad. Y menos pagando, ¿sí? Sobornando. Así que esto de las imágenes o de las reliquias obviamente no es bíblico y no es una práctica que se haga, al menos no el cristiano, ¿sí? Ya para el año 850 surgió la doctrina del agua bendita. Lo mismo que la doctrina de los ídolos o reliquias. Hermanos, aquí debemos de usar nuestro sentido común, ¿sí? ¿Ustedes realmente creen que con agua bendita pueden proteger lo que ésta toque? O como, pues no sé, como lo vemos en las películas, ¿verdad? Echar demonios salpicándoles el agua. Exorcizar es la palabra. Pues yo creo que no, si usamos nuestro sentido común es ilógico. Porque además, los que conocen la Biblia, al menos en este tema, lo vemos en Marcos 16, 17 en adelante, nos dice, miren, y estas señales seguirán a los que creen. Fíjense, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebiere cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, bueno, etcétera, etcétera. Aquí dice que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, ¿sí? No dice en el nombre de todos los que ustedes crean, con agüita bendita, se salen, ¿sí? No dice, en mi nombre, todos los que echen agua bendita o echen la sangre de Cristo porque tiene poder o porque declaran, ¿verdad? En el nombre de Jesús, dicen, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad. En el nombre de Jesús yo decreto o yo amarro o yo libero. En el nombre de Jesús. O sea, no, hermanos, nada más dice así, en el nombre de Jesús y ya, conforme a la voluntad de nuestro Señor, ¿sí? No, nada de que
de que las agüitas, ni que la sangre, ni que las reliquias, ni que las... No sé, eso ya es conjuro, eso ya es brujería, hermanos. Esto no tiene nada que ver con la santidad, ¿verdad? No tiene nada que ver con, pues ya lo dije, declaraciones, decretos, todo eso no es conforme a la santidad a la que fue llamado un cristiano, ¿sí? Eso ya viene a ser de doctrinas diabólicas sobre la prosperidad, ¿sí? Nadie tiene poderes espirituales de esa manera, no. Nadie, el único que tiene poder es nuestro Dios. Pero eso pasa cuando no leemos la Biblia y escuchamos lo que pseudo eruditos enseñan, ¿verdad? O porque son prácticas que las vemos tan famosas, tan comunes, que caen en lo normal y las aceptamos. Pero porque no escudriñamos las escrituras, ¿sí? Ya en el año 858 llega Nicolás I, quien sería el primer papa en usar una corona. Y como dato curioso, en ese mismo tiempo existió un hombre llamado John Hus, el cual era un sacerdote de la iglesia romana, y él también estaba, pues así que de acuerdo en ir en contra de lo que se estaba haciendo ya con el cristianismo, ¿verdad? Él defendía las sanas escrituras. Dentro de la capilla donde él ministraba, hizo pinturas, porque él, además de ser un erudito en el cristianismo, hermanos, también tenía el talento de pintar. Él fue un pintor famoso, John Hus, y pues él pintó a nuestro Señor Jesucristo, lo que le llamaríamos hoy un audiovisual, ¿no? Por un lado tenía las imágenes y por el otro lado predicaba la verdad. Entonces él, pues puso en una de esas imágenes, puso a nuestro Señor Jesucristo con su corona de espinas y por otro lado a este papa con su corona de oro macizo, ¿no? Entonces todo esto sirvió como para abrir mentes, ¿sí? A las personas no solo les hablaba a las sanas doctrinas, sino que también había expuesto, como dije, en su moral la verdad, y comenzaron a comparar si estaba bien que el Rey de Reyes, nuestro Señor, usara una corona de espinas comparado con este supuesto representante aquí en la tierra de Dios, con una corona pues de oro macizo y con vestimentas elegantes. Y así se fueron comenzando a abrir muchos ojos, y este Papa Nicolás I dio a conocer otro documento que con el paso del tiempo se descubrió que era falso. Y este documento, él decía que fue escrito por Constantino en el año 500, o sea, 500 años más atrás de donde él vive, de su tiempo, ¿verdad? Y este documento se llamaba, según él, la donación de Constantino. Entonces, este documento falso le entregaba al Papa todas las provincias occidentales donde supuestamente el Papa debía gobernar también. Pero eso, como dije, fue falso y se comprobó más adelante. Ya llegamos a la época donde el cristianismo sufre su primera división fuerte, porque siglos se pelearon, ¿verdad? Muchísimo los obispos de Roma con el de Constantinopla, pero para ver quién era el verdadero. Pero nunca había pasado nada hasta este año, en el 869, que se dividió el imperio, ¿verdad? Llamado este periodo el periodo negro. También se ha llamado la medianoche de la Edad Oscura, porque daría el origen a la iglesia griega ortodoxa. Y este tiempo duraría del 867 al 1050. Aquí ya aparece Juan X. A este papa lo nombró una señora de nombre Teodosia, y ella se distinguía, esta mujer, por tener mucho poder e influencia dentro de la corte papal. Fíjense, ella tuvo otros hijos y también a estos hijos los llamó papas. Fueron León VII, Juan XI y se me fue el nombre. XI, VII y X.
perdón. Y estos hijos, ella los nombró al mismo tiempo papas, pero ella los rotaba. O sea, un ratito tú, Juan, otro ratito tú, León, y luego el otro León, ¿sí? Y así los iba poniendo. No que la sucesión, se dice, ¿verdad? Que la sucesión es nombrada por el Señor, ¿verdad? Que Dios mismo es el que pone al Papa, pues para que vean que no ahí lo puso una mujer. Ni siquiera hicieron un comité de varios sacerdotes, no, una simple mujer que tenía el poder pudo poner a sus propios hijos y dominar así el puesto papal, ¿verdad? Y así varios papas lo fueron haciendo, hermanos. Ya por muchos siglos se hizo, pues, de la casa de Dios o del palacio papal una morada de perversión donde se compraban y vendían los nombramientos y los puestos eclesiásticos. Había sobornos, había hijos e hijas ilegítimos por todos lados de los papas que supuestamente tenían que guardar el celibato. Sí había nepotismo, sí se desviaban, se desviaban muchísimo de la sana doctrina, o sea, ya ni la practicaban, se desvivían un papa con el otro para así poseer el puesto. En fin, fue por varios siglos un abuso total del puesto, ¿verdad? Ya para el año 1115 se establece la confesión auricular. Esto significa que las personas católico-romanas van y le cuentan sus pecados al cura. Y dependiendo de la gravedad del pecado, te da pues una penitencia o castigo para que seas perdonado. Pero la Biblia nos dice en Juan 19 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién, hermanos? Dios, ¿sí? Este versículo significa que Él, Dios, nos limpia de nuestros pecados. Él, Dios, que es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. No dice el Padre o el hombre que es fiel y justo perdona. Nuevamente, hermanos, hay que usar el sentido común, ¿sí? Observen lo irracional de esto, hermanos. Yo me porto mal con mi esposo y luego voy y le digo al Padre y me perdona con mi penitencia o mis velitas o lo que me diga que haga, ¿no? Luego yo vuelvo con mi esposo como si nada. Y ya, pues no pasó nada. Pero como cristiana yo sé que tengo que pedirle perdón a mi esposo y cambiar mi actitud. Pero no por él, no por mi esposo, sino para estar en paz con Dios. Y esto lo hago de una manera personal, directamente con Dios, porque se sabe que solo Dios perdona. Sí, recuerden que cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, cuando sanó a un paralítico. Y los religiosos que siempre estaban ahí persiguiéndolo en esa época, le dijeron, blasfemia, ¿qué se cree verdad? ¿Qué te crees tú? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Tú quién eres? Entonces le decían así como que tú eres nadie. Pero Jesús le dice, yo tengo el poder para perdonar porque soy el Hijo de Dios, o sea, soy Dios. ¿Sí? El Hijo de Dios, el cual murió por nosotros, tiene el poder de perdonar. ¿Sí? El sumo sacerdote que se sacrificó en esa cruz para el perdón de los pecados, ¿quién fue? Jesús, no el papa con el que te vas a confesar, el papa o padre o sacerdote o como le digas. No, Dios directamente. Ahí tú vas, te arrodillas y en tu oración te arrepientes y le dices que te disculpe, ¿verdad? Que te perdone. En la historia del cristianismo, hermanos, los primeros siglos no existe ninguna mención de que alguno de los apóstoles u obispos de la iglesia primitiva escucharan confesiones de pecados y dieran una especie de perdón con la llamada penitencia. No, hermanos, no hay ni una prueba histórica de eso. Tampoco, ni histórica ni bíblica, ¿sí? Esto se le llama, como ya dije, sentido común. No hay nada más aberrante que adjudicarte poderes que no te corresponden, ¿sí? Gracias a doctrinas de mentes que no han nacido de nuevo. En fin,
Ya en el año 1032, el Papa Benedicto IX, llegó a ser papa gracias a un convenio que tuvieron entre las familias más ricas que había en el Imperio Romano. Otro papa que no puso Dios, ¿verdad? Y fue hecho papa, fíjense, fue hecho papa a los 12 años de edad. Y este Papa Benedicto IX cuenta la historia de que rebasó la maldad, ¿sí? Juan XII, el cual fue desvivido por el esposo de una de sus amantes. Este Benedicto IX desvivía a quien se le daba la gana, adulteraba ahora sí que a la plena luz del día, robaba a los extranjeros, mandaba sitiar los caminos con guardias y esto los desvalijaban, ¿sí? A quien pudieran. Y lo que recaudaba se iba al tesoro de ese papa. Total, para no hacer larga la historia, el pueblo ya estaba cansado y expulsó a este papa que fue nombrado a los 12 años, ¿verdad? Este papa Benedicto IX, ¿sí? A él lo exilió el mismo pueblo, ese pueblo que ya comenzaba a tener señales y reacciones, ¿verdad? Hacia su hambre de justicia, ¿sí? Ya para el año 1046 llega el Papa Clemente I, y fue un nombrado papa por el emperador Enrique I de Alemania. Y aquí comienza a levantarse grandes protestas en diferentes países y ciudades del Imperio Romano en contra de la corrupción papal, y aparece entonces otro papa llamado Gregorio VII, ya en el año 1073. Y surge de entre toda la cantidad de maldad que había, pues como respuesta entre todos los cardenales a la presión, ¿verdad? Él llega ahí, haciendo que el pueblo eligiera a Gregorio VI. Fue un hombre, pues de entre tanta corrupción que existía también en su ocupación, cambió pues un poquito la inmoralidad, Gregorio, ¿verdad? Para terminar con tanto abuso hacia las mujeres inocentes y otras perversiones, propuso el celibato de los sacerdotes. O sea, él ya lo oficializó nuevamente, ¿sí? Como que lo desenterró porque pues no lo habían respetado, lo desenterró y volvió a imponer el celibato de los sacerdotes para que, como dije, de alguna manera se protegieran a todas las mujeres que a lo largo de esos siglos habían sido abusadas por los mismos papas y pues gente en general del clero, ¿sí? Y tantos hijos que habían regados por ahí. Entonces, dentro de lo que él ocupó, el tiempo en lo que él ocupó la silla, pues él quiso pues hacer más limpiar más el tiempo en el que él estuvo, ¿verdad? Limpiar más de tanta inmundicia que había quedado desde los papas anteriores. A ellos no les convenía también que las riquezas de la iglesia pasaran como herencia a cualquiera de los hijos del papa. También por eso es que se inventó lo del celibato, para que al no casarse no tenían hijos y las riquezas continuaban dentro del poder de la iglesia. Ya fue eso pues una doctrina que en vez de ayudar pues también perjudicó, porque en la Biblia dice que el que gobierna la casa de Dios debe de ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente y que tenga hijos, etc. Y así se insistió en el celibato a pesar de ir en contra de los estatutos bíblicos de un líder religioso y ahora sí que antinatural de esa misma iglesia. También Gregorio luchó en contra de la venta o compra de los puestos eclesiásticos, y todo esto provocó que el rey Enrique IV lo expulsara de Roma. Pues sí, siempre el poder, el rey se opuso a que, oye, ya no hay dinero, ya no hay sobornos, ya no hay compras, ya no vendes nada, entonces, ¿cómo vamos a vivir? Necesitamos dinerito. Bueno, pues lo que hizo fue expulsarlo y nombrar a otro. Y ya para el año 1198 aparece Inocencio III. Y cuentan la historia que fue el más poderoso de la historia del papado. Él se autonombró vicario de Cristo, ¿sí? Vicario es uno que se pone en lugar de otro. O sea que se puso en el lugar de Dios, a la par de Cristo,
Háganme favor. Lo que provoca el poder, ¿verdad, hermanos? El hambre de más y más. Siempre insaciables. Y no, pues esta es otra cosa que lo mismo que hizo Satanás, ¿o no? Y este Inocencio que de inocente, pues ahora sí que no tuvo nada, cuenta la historia que también se autonombró supremo soberano de la iglesia del mundo entero, ya no solo de la iglesia terrenalmente hablando, sino también del mundo espiritual. O sea, ya él era lo máximo de lo máximo. Se dijo a sí mismo, como yo estoy representando a Dios aquí en la tierra, entonces el gobierno romano también está bajo mi autoridad y él se hace tener el derecho de poner y de quitar reyes y príncipes por todos lados. Con todas las cosas del cielo, la tierra, el infierno estaban sujetas a él. En lugar de esto, ocupó, ¿verdad? Lo que sería el puesto de Cristo, porque la Biblia nos enseña que todas las cosas son sujetas ¿a quién? A Cristo, pero él dijo que todo estaba sujeto a él. Eso lo vemos en Colosenses 1:15. Pero eso dijo Inocencio III. Y cuentan la historia que todos los reyes llegaron a sujetarse a ese papa. Francia, Inglaterra, Alemania. O sea, es algo inaudito. Jesús mismo dijo, este reino, mi reino, no es de este mundo, ¿sí? También se inventó la doctrina de la transustentación. Esta doctrina es cuando el sacerdote que oficiaba la misa consagra el pan y el vino y se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo de forma literal. Bueno, el cristiano sabe que esto está totalmente fuera de contexto, pero cuando Jesús dijo esto, en mi cuerpo, que por vosotros es partido, esta es la sangre del nuevo pacto, porque cuando él estaba allí con sus discípulos en la última cena, no tenía dos cuerpos, o sea, es como digo, sentido común, ¿sí? Él tenía el que él estaba ahí, o sea, él mismo, ¿sí? Él no se cortó a sí mismo un trozo de su brazo o de su rostro y les dio ese pedacito a comer a los apóstoles que estaban ahí. Como tampoco se drenó un poco de sangre, la puso en una jarra y luego la fue sirviendo en los vasos para que la bebieran. No. Él estaba hablando de una forma simbólica, que tanto ese pan real, y ese vino real, simbolizaban que él sería traspasado, partido en pedazos, y que su sangre sería derramada. Y Jesús pidió que esto se hiciera para recordar, o sea, para celebrarlo de alguna manera, remembrar, más que celebrar, remembrar el significado de su sacrificio. No que lo maten y lo maten cada vez que celebran su misa, ¿verdad? Que lo matan y lo partan cada vez. No, hermanos. Se llama, como dije, sentido común. Sí, pero esos son dogmas y tradiciones de esa iglesia. Obviamente no están en la Biblia. O si están, lo han transgiversado de una forma tremenda. Y también este papa, bueno, él actualizó o renovó la inefabilidad del papa, ¿sí? Es decir, que el papa no se equivoca. Lo que él habla es excedra, o sea, lo que él dice es palabra de Dios. También Inocencio III prohibió la lectura de la Biblia, fíjense, bajo pena de muerte. A cualquiera que se encontrara leyendo las escrituras, él los desvivía. Y cuando la misma Biblia dice, pues ahora sí que en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia nos dice que las escudriñemos, pero un papa prohíbe, bajo pena de muerte, que la lean. ¿A quién le hacemos caso? Pues a Dios, ¿verdad, hermanos? A través de las Santas Escrituras. Bueno, ya siglos más adelante, Juan 23, en el año 1958, ordenó que todo católico romano debe leer la Biblia. Que se pongan de acuerdo, hermanos, porque unos dicen que no, otros dicen que sí, unos quitan la idolatría y lo vuelven a poner. Unos dicen que no se debe leer la Biblia y después que siempre sí. Y pues no se ponen de acuerdo. Bueno, ya volviendo con Inocencio III,
Él también constituyó la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, o el Santo Oficio, igual que de santos no tiene nada, ¿verdad? Ordenó la matanza de albigenses, que fueron personas que leían la Biblia y que ya estaban descubriendo las verdades de los pergaminos, que en ese entonces había. Recuerden que las escrituras hasta entonces no estaban encuadernadas o impresas como lo vemos ahora. En ese entonces eran los rollos, eran las cartas que pasaban de mano en mano, ¿verdad? Entonces Inocencio ordenó la matanza de estas personas, los albigenses. El Santo Padre ordenó y el Santo Oficio ejecutó, ¿sí? E Inocencio III también dio a los que se conocen como la tristemente célebre Noche de San Bartolomé. Él dio esa noche de regalo a su iglesia como triunfo, ¿verdad? En la cual desvivieron a más de 30,000 personas cristianas que leían las escrituras. O sea, en esa época murieron casi 1,000,000 de personas bajo las órdenes de este Papa Inocencio III. En Roma, usted va a poder ver, si algún día va para allá, usted va a poder ver una de las exhibiciones, en una de las exhibiciones esta moneda, ¿sí? Una moneda que él acuñó. Inocencio mandó acuñar una moneda en honor de esta matanza de casi 1,000,000 de personas, ¿sí? Dice la historia católico-romana que fue un orgullo triunfante de esa asociación sobre los herejes, ¿sí? Herejes, los que sí leían la Biblia, yo no sé quién va a ser hereje, pero bueno, los que fueron descubriendo las falsas doctrinas y las terribles prácticas y corrupciones de una asociación mal llamada santa. Ahí está hoy en el Vaticano esa moneda. Y hay muchas otras cosas que prueban las atrocidades de esta asociación, pues ahora sí que a lo largo de más de 1,600 años. Y no crea que en el cristianismo protestante no hay corrupción también o que no hay historias sangrientas, hermanos. No, también las hay, pero aún no hemos llegado cronológicamente a ello. Y aún cuando llegáramos, hermanos, lo vivido entre los siglos sobre la Asociación Católica Romana y los siglos del protestantismo, pues hay un margen de comparación innecesario a lo que realmente hicieron unos con otros, ¿verdad? Comparándolos. Son pues tomos y tomos de información, libros y libros de la historia universal donde se menciona todo lo vivido a lo largo de la historia del cristianismo. Y pues yo no entré tan a detalle en esta información, no mencioné todas las atrocidades como tampoco las falsas doctrinas, porque son muchísimas las doctrinas, las prácticas, los dogmas, las tradiciones de esta asociación, porque también existe dentro del protestantismo desviaciones doctrinales, ¿verdad? Y de acciones, pero como dije, hay que llegar ahí. Ya los papas, también ya no mencioné tanto, pero estos papas usaron a la Santísima Inquisición durante más de 500 años y todo para mantener su dominio y poder hasta hoy, hermanos, porque hasta hoy ningún papa ha tenido el valor para dar una explicación sobre cada uno de estos círculos negros a través de su historia, ¿sí? Desde el asesinatos y torturas y estafas y robas y defamaciones y guerras en el nombre de Dios representadas por esta asociación, ¿verdad? Pero ya en el año 1294, Bonifacio VIII pues declaró que para la salvación de toda persona que está sujeta al sumo pontífice, hay que estar sujeto al sumo pontífice. O sea, fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Pero la Biblia nos dice en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
contradiciendo lo que propone o propuso Bonifacio en 1294, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Bueno, pero este Papa Bonifacio VIII dice, fuera de mí y de la Iglesia Católica no hay salvación. Y ya en el año 1303 declara a la Iglesia Católica Romana como la única iglesia verdadera. Por eso es que ellos bautizan a los niños pequeños, hermanos, porque eso les hace ser miembro de la iglesia, a diferencia del verdadero significado del cristiano, ¿ok? Que debe ser, pues, en una edad de conciencia, de madurez mental, una edad de conciencia te llega hasta la edad adulta, porque es a esa edad que eres consciente de decidir, que eres consciente de tomar decisiones, ¿sí? Que eres consciente para afirmar tu fe, que eres consciente de comprender de qué se trata esa fe, tu creencia, ¿sí? En Dios y lo que es Dios y su plan de salvación, lo que significa nacer de nuevo. Por eso es que el cristiano bautiza a los adultos, porque ya tienen esa madurez, esa poder de decisión, ¿sí? No para que se hagan miembros de una asociación, no, hermanos. Nosotros no somos una asociación. Los cristianos no tenemos un edificio único. Nosotros vivimos en unidad con nuestra fe, el cristianismo, a diferencia de otras asociaciones. Ya para el año 1370 aproximadamente llega Felipe el Hermoso. Y este es el rey de Francia, el cual se levanta en contra del papado, porque ya estaba harto de los abusos de la iglesia, porque el papa también ponía impuestos. Sí, fíjense, el papa, o sea, la iglesia cobrando impuestos a la monarquía, al pueblo y a los más pobres. O sea, él sí le cortaba la cabeza a todo el mundo. Entonces este Felipe Hermoso se le pone al papa y lo vence, se le opone, perdón, al papa y lo vence y le quita el poder. Ya para el año 1377 aparecen dos tipos de papas, el papa en Roma y otro en Aviñón, Francia, los cuales ahora sí se la pasaban peleando. El papa Juan XXIII cuenta la historia que hubieron dos papas Juan XXIII, ¿ok? Uno italiano y otro francés. El italiano estuvo en 1410 y este es nombrado por algunos ahora sí que el peor criminal de la historia, el más depravado de los papas que ha existido. Dice la historia que tenía más de 200 mujeres, o sea, ya casi se iguala a los reyes de la antigüedad, ¿no? Que tenía 200 mujeres como amantes entre doncellas, monjas. Él visitaba los conventos y las seleccionaba. Él decía, bueno, esta monjita me gusta, me la llevo. También había mujeres casadas. Y la mujer de su dominio que se negara, dentro de su dominio, de su imperio, que se negara a sus deseos, él las abusaba, ¿sí? Las tomaba a la fuerza. Su cuñada fue también su amante. Pero el colmo de todo esto es que él también se acostaba con varones. Y como ya dije, el pecado y las aberraciones no solo están dentro de esta asociación romana católica, no, también las hay en otras denominaciones, ¿verdad? También en otras asociaciones o sectas religiosas, porque el pecado, hermanos, habita en cada ser humano. Esto no prueba nada más que el hombre está caído. Y si no nace de nuevo, pertenezca a donde pertenezca. Si no nace de nuevo, está perdido. Pues no podrá pues ver el reino de Dios, hermanos. ¿Sí? Seguimos. Este papa era agnóstico. Él no creía en una vida futura. Y era un papa, pues, muy necio, ¿verdad? Ya en el año 1447 viene el papa Nicolás V. Y este autorizó al rey de Portugal que hiciera guerra a los morenos, a los africanos, para el que me entienda, autorizó que los esclavizara e hiciera negocios con ellos, o sea, que comercializara con la esclavitud de los morenos de África.
Decía que no tenían alma. Este papa, fíjense, Nicolás V dijo que los morenos no tenían alma al rey de Portugal. Y pues bien feliz y satisfecho, ¿verdad? Más rápido que lento, pues se dio prisa para hacer la voluntad de este papa y agarró y esclavizó a cuanto moreno pudo. Entonces, ya viene en el año 1458 otro papa, el papa Pío. Pío II. Y dice la historia que tuvo docenas de hijos, ¿sí? Ilegítimos, y que se jactaba contando sus métodos de conquista o de seducción en la corte papal. Dice la historia que incitaba a los jóvenes a vivir en desenfreno y les daba hasta consejos de cómo hacer la vida loca, cómo vivir la vida loca en depravación total este hombre. Sí, ya para el año 1484 está Inocencio VIII. Este papa tuvo 16 hijos de diferentes mujeres y él tampoco obviamente se casó, pero pues sí tuvo sus hijillos. Él vendía los puestos cardenales, ¿sí? Él pasa a la historia por hacer corridas de toros dentro de la plaza del Santo Padre. Totalmente una falta de respeto, ahora sí, para la mayoría de los hombres. Este señor es de los que más han avergonzado a esta institución católico-romana. Ya en el año 1492, Alejandro VI, otro que también compró el papado y que tuvo varios hijos con diferentes mujeres, a los cuales desde niños los nombraba cardenales. Y a cualquiera que se atreviera a hablar mal de él o de protestar de sus mandatos, de cualquier forma relevante hacia su poder o su institucional, lo mandaba a desvivir. Como dije, era sus propios hijos, siendo niños de 11, 9 o 13 años, los nombraba cardenales. Ya en el año 1546 empieza a hacer la reforma, ¿sí? Estaba ya a todo apogeo, ¿sí? Ya le agregan 11 libros a la Biblia, los llamados libros apócrifos. Y esta palabra significa escritos de dudosa procedencia. O sea, apócrifo es un escrito de dudosa procedencia, o sea, que no son inspirados por el Espíritu Santo. Para entonces ya estaba el canon de las escrituras como lo conocemos ahora, ¿sí? Esta palabra canon es significa regla de medir. Así que todos los 66 libros que tenemos aquí son que los nombramos, que los nombraron los padres de la iglesia. Todos estos, ¿cómo se dice? Los nombraron, perdón, es que se me apagó la luz ya. Déjenme arreglo. Eso me distrajo la luz. Disculpen. Bueno, el canon de la iglesia significa que es una regla, así como la regla de medir. Eso significa que era perfectamente, porque ellos se dejaban llevar con esta reglita para ver que no hubiese margen de error al traducir las escrituras de mano en mano. Entonces ellos contaban hasta las palabras, las letras, para que no hubiera margen de error. Por eso se sabe que fueron los libros inspirados por el Santo Espíritu. Y ellos mismos rechazaron los otros libros, ¿verdad? Los libros apócrifos, esos 11 libros que vienen de dudosa procedencia, no se anexaron al canon bíblico. Y por supuesto, pues se han descubierto pues otros libros, otros escritos, otros rollos, otros evangelios, o sea, cantidad y cantidad de doctrinas o enseñanzas basados en estos supuestos escritos. Pero yo les voy a decir lo siguiente, hermanos. Cuando tú ya tienes al Espíritu de Dios en ti, ¿sí? Cuando tú ya sabes que es el Espíritu quien te guía a la verdad, entonces vas a poder intuir automáticamente cuál cosa es buena y cuál cosa no. O sea, llámese doctrina o práctica o enseñanza o información, lo que sea. Tú vas a poder distinguir y diferenciar lo que es bueno o no, o sea, el llamado sentido común. Ahora, díganme ustedes, ¿creen que Dios
este Dios eterno, este Dios todopoderoso, este Dios 3 veces santo, en su soberanía, en su poder infinito, va a permitir que ciertas cosas o aberraciones que se enseñan fuera del canon bíblico pasen o se crean? No. Y una de esas enseñanzas, bueno, voy a dar ejemplos, como que Satanás fue hermano de Jesús, como que Eva tuvo relaciones con la serpiente y tuvieron hijos, o como que Jesús y Magdalena fueron parejas. Sí, y así les puedo mencionar cantidad de teorías que muchos ignorantes y curiosos de estos libros apócrifos o escritos que no están dentro del canon. Y digo curiosos, hermanos, porque siempre buscan donde no deben y donde sí deben, no buscan. Entonces, si estos no pueden con los libros dentro del canon, o sea, si nosotros no podemos entender aún la Biblia, ¿usted cree que va alguien más a entender este tipo de cosas que lo único que hacen es confundir porque no están dentro de este canon? Por eso les repito, usemos nuestro sentido común y piensen en esta regla. ¿Dios Todopoderoso permitiría estas cosas, estas doctrinas? Pues claro que no. Contradicen toda verdad. En fin, ya para el año 1562, el tiempo de la Reforma, pues no sabían cómo hacer para que las personas volvieran a los templos, ¿verdad? Y se establece la misa como una ofrenda propiciatoria. Esto significa que con el solo hecho de ir a misa, o sea, con el simple hecho de tú presentarte ahí a escuchar la misa, tus pecados son perdonados. Así, sin arrepentimiento y sin nada más. Sin reflexión, sin constricción, te perdonan por tu mera asistencia para no pedir, ¿qué? Pues las limosnas. Hermanos, hay un dato que dice que hoy el 30% de cada 800 o 1000 de los católicos romanos en el mundo van a misa. Y la mayoría solo en tiempos especiales. Solo el 30%, ¿sí? Alguna festividad o celebración familiar es cuando ellos van en la mayoría del tiempo, porque casi todos están dentro de esta asociación por tradición impuesta por su entorno, ya sea familiar, social o cultural. No buscan la verdad, no buscan su salvación, simplemente no les importa, ¿sí? Ellos solo asisten porque, pues, como dije, es la tradición. El 30% de cada 800 a 1000 de estos católicos son los únicos que llegan a ir a la iglesia y a veces. El resto practican otras cosas. Imagínense a qué grado hemos llegado. Por eso esta asociación está tan consciente de la pérdida, no solo de lo económico, sino de su reputación, que está haciendo lo imposible para atacar a los cristianos, ¿sí? Ya sea difamando, ya sea sacando a la luz los errores de estos cristianos, ya sea declarándose a base de mentiras que son la verdadera y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no quieren perder a sus seguidores, pero más que porque tengan un número de personas, es porque ya no tienen el poder económico que alguna vez tuvieron durante todos esos miles de años atrás, ¿sí? Y esto, bueno, pues ya para terminar, está ocurriendo dentro de las iglesias cristianas de estos tiempos. También ahora se está perdiendo a las personas de nuestras congregaciones. Y entonces, para que éstas no se vayan, somos complacientes, ya no señalamos pecado, ya inventamos doctrinas que no son o las dejamos que se practiquen, ¿sí? Empezamos con la prosperidad, con el Dios es amor, nos olvidamos de lo que realmente es el mensaje de Dios, aunque duela, lo tenemos que decir, pero por miedo a que estas congregaciones se vacíen, permitimos muchas cosas. Y ya, como dije, para terminar, les voy a leer este versículo. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Cristo, nuestro abogado.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente existe el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto es para todos, hermanos. Pertenezcas a donde perteneces. Si tú eres cristiano, si tú solo sigues a la Biblia, esto va dirigido a nosotros, ¿sí? Y pues ya con esto concluimos, hermanos. Ya para la próxima clase vamos a ver lo que es la reforma religiosa, el nacimiento del protestantismo. Aquí sí ya vamos a abarcar un poquito menos de tiempo. Ya no voy a entrar tanto en detalle con fechas y nombres, no, ya nos vamos a ir directamente a la doctrina nuevamente, que es lo que es más, nos interesa más, ¿verdad? Y pues nuevamente gracias, hermanos, por su tiempo, por su paciencia. Entre este video y video yo sé que he dejado mucho tiempo, pero gracias, les agradezco sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, y pues el honor para mí, ¿verdad? Que me dan pues compartir esta información. Así me siento útil trabajando a través de este medio y servirle a nuestro Dios, hermanos. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego y pues paz de Dios. Nos vemos en el próximo video.